¿Qué tal? Bienvenidos a The Girls Blog. We've had this conversation and you seem to agree with me, but when there's complications... Bien, los efectos de atracción y repulsión electrostáticas. ¿Qué es el principio de interacción? Establece que las cargas de igual signo se repelen o rechazan, mientras cargas de signos opuestos se atraen. Sabemos que esto es lo que pasa, por ejemplo, en los imanes. Cuando tú juntas dos polos opuestos, se juntan inmediatamente, pero si juntas dos polos iguales, se repelen. O sea, no es posible juntarlos. Existen tres formas de electrizar un cuerpo. La primera es por frotamiento o fricción. En el cuerpo que se desea electrizar es frotado con otro. Puede ser un paño de seda o trozo de piel. El cuerpo que gana electrones queda cargado negativamente y el que los pierde queda con carga positiva. Cuando una persona, por ejemplo, camina sobre una alfombra con tenis de suela de plástico o zapatos de suela sintética, adquiere una carga eléctrica por fricción. Es muy importante aprenderse estos tres conceptos, los otros dos se los voy a mencionar a continuación, pero es muy importante que lo estudien muy bien porque te pueden venir ejemplos de aplicación en las cuales tú tienes que decir si esto es por fricción o esto es por conducción o por inducción, etc. Entonces, bueno, repasa muy bien, pon atención y puedes hacer notas de lo más importante. Bien, tenemos también conducción o contacto. El cuerpo que se desea electrizar es tocado con un cuerpo cargado eléctricamente y la carga de ambos cuerpos es la misma. Tenemos también la inducción. Se acerca un trozo de cuero cargado eléctricamente al cuerpo que se desea electrizar y sin tocarlo se induce carga eléctrica. Así los cuerpos quedan cargados con cargas eléctricas de signos contrarios. Vamos a ver ahora el concepto de magnetismo y declinación magnética. El magnetismo es un fenómeno físico que presentan algunos objetos y consiste en atraer a otros cuerpos cercanos a ellos debido a la interacción magnética. Ahora, ¿qué es la declinación magnética? Vamos a tomar como ejemplo una brújula. Esta es la razón por la cual una brújula, al tratarse de una aguja imantada inmersa en el campo magnético terrestre, se alinea en la dirección del campo y apunta, por ejemplo, en la dirección sur-norte. Esto sucede siempre y cuando la brújula se encuentre fuera del círculo polar ártico, porque si se localiza en esta región, el aparato no tendrá una dirección definida a dónde apuntar. Ahora, ya sabemos que las brújulas no funcionan ni en el polo norte ni en el polo sur. ¿Por qué? Porque ahí son los dos extremos. Entonces, si estás dentro de ahí, la brújula va a empezar a dar vueltas a lo loco y no te va a indicar ningún lado. Entonces, si tú estás fuera de ese tipo de lugares, pues perfectamente puedes usar lo que es la declinación magnética para que tú puedas guiarte en tu camino, en este caso la brújula, que va en dirección norte-sur y sur-norte. Pasamos a nuestro bloque número 3, que son las interacciones de la materia. Un modelo para describir lo que no percibimos. Bien, el modelo cinético de partículas. Sabemos ahora que la materia está constituida por átomos que actúan debido a la fuerza de interacción gravitatoria nuclear débil y fuerte y electromagnética. El modelo cinético de partículas es la teoría que actualmente se acepta como cierta y que explica que toda la materia está formada por partículas, es decir, átomos que están vibrando y dependiendo de cómo vibren o se mueva el material serán las cualidades que caracterizan a los denominados estados de agregación, que sabemos son sólido, líquido o gas. Vamos a ver las características de cada uno de estos estados. Bueno, sólido, líquido y gas. Es muy importante que nos aprendamos estas características porque nos las pueden preguntar en el examen. Les voy a poner la imagen aquí. De cualquier manera, yo les voy a estar leyendo lo que dice y también explicando. Muy bien. Sólido. Su movimiento molecular es vibratorio. La unión molecular se encuentran muy cercanas entre ellas. La forma es propia o definida. Y el volumen es constante. Aquí podemos observar el gráfico de las partículas de cómo se encuentran y también su forma en la naturaleza. Ahora, los líquidos. Los movimientos moleculares son rotatorios y las moléculas resbalan y ruedan unas sobre otras.
Los espacios entre las moléculas son mayores que en los sólidos. Su forma es, adoptan la forma del recipiente que los contiene y su volumen también es constante. Aquí observamos la forma en naturaleza. Y por último tenemos el gas. Su movimiento molecular es rectilíneo y las moléculas chocan con las paredes del recipiente que las contiene. Los espacios son muy grandes entre las moléculas, no tienen forma y ocupan todo el espacio disponible y se expanden, como podemos ver aquí. Vamos a ver las propiedades extensivas o generales y las propiedades intensivas o específicas de la materia. Muy bien, las propiedades extensivas son las siguientes: masa y volumen. La masa es la cantidad de materia o cantidad de inercia que posee un cuerpo. El volumen es la propiedad que tienen los cuerpos para ocupar un espacio. Su unidad, recordemos, es el metro cúbico. Y tenemos las propiedades intensivas o específicas, en las cuales se encuentra la densidad. La densidad de una sustancia se define como la razón entre la masa y el volumen de un cuerpo. Y se denota con ρ, que es un símbolo griego. Bien. En la siguiente fórmula aparece este símbolo, entonces ρ es igual a masa sobre volumen. ρ significa densidad, entonces ya tenemos una nueva fórmula que nos puede ayudar a determinar la densidad. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Pasamos a calor y temperatura. La temperatura es la magnitud física que nos indica qué tan fría o caliente es una sustancia o un cuerpo. La temperatura se mide con termómetro. Como un dato extra, recordemos cuál es el cero absoluto propuesto por Kelvin. Se define el cero absoluto como la temperatura a la cual la energía cinética de las moléculas del agua es cero, o sea, se dejan de mover por completo. Es menos 273 grados Celsius, que equivalen a 0 grados Kelvin. Les voy a dejar aquí una tablita de conversión de escalas que en serio es importante también que la repasen mucho, porque aquí vienen las fórmulas para pasar ya sea de grados Celsius a Kelvin, de Kelvin a Celsius, de Celsius a Fahrenheit, de Fahrenheit a Celsius, y pues en verdad es muy fácil, solamente tienen que sustituir los valores y aplicar la fórmula para obtener su resultado. Pasamos al calor. El calor es una forma de energía que se transfiere de los cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura. Las unidades de calor son los joules, los ergios o las calorías. Para ahora vamos a explicar lo que son las calorías. Una caloría es la cantidad de calor necesario para elevar 1 grado centígrado 1 gramo de agua. Además de que una caloría es igual a 4.18 joules. Bien, tenemos diversos métodos de transferencia de calor. El calor se puede transferir mediante conducción, convección y radiación. Bien, ¿qué es la conducción? Es la propagación del calor en los sólidos ocasionada por el choque entre moléculas o partículas microscópicas que lo forman. Y bueno, como un ejemplo podemos ver el sostener el extremo de un metal en la mano y poner el otro extremo en contacto con el fuego. La energía que llega a la mano hace que ésta se queme. Muchísimas veces nos ha pasado que nos quemamos con una olla, o bueno, por lo menos a mí me ha pasado varias veces que pues me han dicho no toques ahí porque te vas a quemar, y yo, pero ¿cómo es posible, no? Si no estoy tocando el fuego. Eso cuando era muy pequeña, y ahora ya lo entiendo, fue gracias a la conducción. Tenemos la convección, que es la propagación del calor ocasionada por el movimiento de una sustancia. La forma como se transmite calor a los fluidos es por convección. Entonces la conducción generalmente es de sólido a sólido, mientras que la convección puede ser de sólido a líquido o de líquido a líquido. Bien, por ejemplo tenemos la circulación de aire en una playa o hervir agua, son otros ejemplos. Y por último la radiación, que es la propagación del calor generado por ondas electromagnéticas. Y esto generalmente es casi exclusivo del Sol. Por eso siempre decimos, no, es que el Sol está radiante, porque está transmitiendo radiación, o los rayos ultravioleta, que son otro tipo de radiación.
Pasamos al término de capacidad calorífica. ¿Qué es eso? Es la razón que existe entre la cantidad de calor que recibe un cuerpo y su cambio en la temperatura. Es una propiedad extensiva de la materia. Vamos a ver su fórmula. C es igual a la cantidad de calor sobre la cantidad de temperatura. La cantidad se expresa como con un triangulito, pero pues no se le dice triangulito, se le dice cantidad de temperatura, cantidad de calor, porque es triangulito Q sobre triangulito T. Bien, ahora que ya vimos esta fórmula, podemos pasar a el ejemplo. Pasamos al calor específico. ¿Qué es el calor específico? Es la cantidad de calor necesaria para aumentar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de alguna sustancia. Mientras más grande sea el calor específico de una sustancia, mayor será la cantidad de calor que se necesita para aumentar su temperatura. Aquí vemos la fórmula, que es CE, que significa calor específico, igual a cantidad de calor sobre masa por cambio de temperatura. Aquí vamos a mostrar algunos de los valores específicos a presión constante. Les pongo la tablita aquí. Es también ciertamente importante pues estudiarla por si llegan a preguntarles, porque también, por ejemplo, el calor específico del vapor, del aluminio, del hierro, pues son valores establecidos que no cambian nunca. Vamos ahora al modelo de partículas y la presión. La presión es la razón que existe entre una fuerza aplicada y el área sobre la cual actúa dicha fuerza. Se denota con la letra P y sus unidades son pascales, PA, milímetros de mercurio, mmHg o atmósferas. Vamos a medirlo generalmente en pascales, donde, les muestro la fórmula, que es P es igual a F sobre A, que es fuerza, área y presión, de acuerdo a sus iniciales. Debido a que la presión es directamente proporcional a la fuerza, entonces a mayor área, menor presión y viceversa.